Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga, ya estamos en el programa Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, tengo una inquietud acerca de las lenguas espirituales. En 1 Corintios 14:4, la palabra nos enseña que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero me pregunto, ¿para qué sirven específicamente las lenguas espirituales según la Biblia? En la iglesia neopentecostal a la que asisto, no veo que los dones del Espíritu se manifiesten regularmente. Aunque nuestro pastor cree en el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas, eso pienso. No lo practican los cultos. ¿Es esto común en algunas iglesias neopentecostales? Debería haber una manifestación más continua en los dones espirituales en cada culto. Finalmente, ¿cómo podemos promover un mayor fluir del Espíritu Santo en nuestras iglesias para que los dones se manifiesten con mayor regularidad y poder? Mi nombre es Gerardo Nava, de Ciudad de México. Muy bien, Gerardo. Agradezco la pregunta que nos haces. Hablar sobre las lenguas espirituales y los dones del Espíritu, creo y pienso que es la clave para entender cómo Dios nos equipa para la edificación de su iglesia. En 1 Corintios 14:4, el versículo que nos mencionas en tu pregunta, Pablo nos dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Lo que subraya la importancia de este don. Sin embargo, también es común que muchas iglesias, incluso aquellas que se identifican como neopentecostales y pentecostales, no se manifiesten estos dones regularmente en sus cultos. Es a lo que te refieres, que en la iglesia que vas, tu pastor, en tu iglesia no se manifiesta. Bueno, hoy quiero responder a tu inquietud de manera bíblica, aclarando tanto el propósito de las lenguas espirituales, como la importancia de que la iglesia busque los dones del Espíritu en su plenitud. La pregunta que nos hace es la primera: ¿para qué sirven las lenguas espirituales según la Biblia? Bueno, te doy la respuesta. Las lenguas espirituales tienen varios propósitos según las Escrituras. Y te voy a decir tres propósitos que creo que son muy importantes, fundamentales. El hablar en lenguas es una edificación personal en concordancia a 1 Corintios 14:4. Vemos quien habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esto significa que hablar en lenguas fortalece al creyente en su relación personal con Dios, edificando su espíritu, fortaleciendo su hombre interior. La segunda razón de la importancia de hablar en lenguas es en la intercesión, y yo le llamo intercesión perfecta. Romanos capítulo 8:26, el apóstol Pablo nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. Es decir, las lenguas espirituales pueden ser una forma en la que el Espíritu Santo intercede por nosotros, a través de nosotros, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, aun cuando no sabemos cómo orar, qué orar y de qué manera. Entonces, las lenguas en la intercesión es muy poderosa porque el Espíritu ora la perfecta voluntad de Dios. Y la tercera importancia del hablar en lenguas es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El libro de Hechos, en el capítulo 2 y otros pasajes más, Hechos 19 del 1 al 6 al 7, el hablar en lenguas fue una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo empodera a los creyentes para ser testigos efectivos. Las lenguas no solamente son un fenómeno emocional o una tradición, sino es un don poderoso que está vigente, que viene de Dios, que nos ha sido dada y dado para edificación, intercesión y empoderamiento. Creo que son una de las razones rescatables de la importancia que tienen y para qué sirven las lenguas. La segunda pregunta de la serie de preguntas que me haces es común que en algunas iglesias neopentecostales y pentecostales no se manifiesten los dones del Espíritu. Bueno, en algunas iglesias neopentecostales y pentecostales es posible que los dones espirituales no se estén manifestando regularmente por varias razones. A veces puede haber una falta de enseñanza profunda sobre los dones espirituales, o es una incomodidad para permitir que el Espíritu Santo fluya libremente en los cultos. ¿Por qué? Porque cuando hay un tipo de manifestación, parece que hay como un desorden. Y los nuevos, pues se preguntan, aunque los nuevos son impactados por ese mover espiritual. Entonces, algunos pastores, algunos líderes, algunas iglesias han tratado de moderar y poco a poco van apagando ese mover en las iglesias. Por eso es importante señalar que el hablar en lenguas y la manifestación de los dones no se debe de ver como algo obligatorio para cada culto, pero sí como algo que debe de ser buscado, anhelado, promovido en el contexto de la adoración y en la búsqueda de la presencia de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 14:1, nos dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí vemos la importancia de procurar los dones, lo que implica que no debemos de ser pasivos. La iglesia necesita estar siempre abierta a la manifestación de los dones, pero también necesita enseñanza clara, espacio para que el Espíritu Santo fluya. Pablo decía que él en la iglesia prefería él hablar 4 lenguas en entendimiento, en el idioma que se habla, que 10,000 en otras lenguas, porque se va a edificar más al que las habla, pero no es edificado el que las escucha. Entonces, entrar en una regulación, en un equilibrio, creo que es bueno. La tercera pregunta que me haces, son más preguntas, pero nada, voy a contestar 3. ¿Cómo podemos promover un mayor fluir del Espíritu Santo en nuestras iglesias? Bueno, para promover un mayor fluir del Espíritu Santo y los dones espirituales en las iglesias locales, son fundamentales los siguientes puntos. El primer punto, que haya enseñanza bíblica sobre los dones. La congregación debe de ser instruida sobre los dones espirituales, que nos habla en 1 Corintios 12. No solamente en teoría, sino en cómo vivir en el poder del Espíritu cada día y educando a la iglesia. Creo que ahí se requiere enseñanza, se requiere educación. En segundo lugar, crear un ambiente de oración y rendición. Los creyentes deben de estar abiertos a ser llenos del Espíritu Santo, estar bautizados en el Espíritu Santo, deben de orar, deben de buscar su guía, y los líderes deben modelar esta dependencia del Espíritu. Es decir, si el líder, el pastor, los líderes no se ven en este fluir, pues es muy difícil que la iglesia lo siga. Así que aquí la exhortación, aquí la recomendación es para los líderes, pastores, para que fluyan. Y
El tercer punto que creo que es muy importante, que ha caído y ha traído mucha confusión, ya han caído muchas iglesias, es evitar confundir el fluir del Espíritu con métodos modernos. En algunas iglesias se corre el riesgo de confundir la verdadera manifestación del Espíritu con luces, con sonido, con tecnología. Inclusive se pintan los altares negros pensando que eso va a traer un ambiente más especial, más espiritual. Si bien todas las herramientas pueden ayudar a, a provocar una experiencia de adoración, jamás se deben de reemplazar el verdadero mover del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no depende de lo que veamos externamente, de la tecnología, del buen sonido, de pintar de negro, de luces, de colores que parecen discoteca. No, eso no es así. El poder del Espíritu Santo ocurre en nuestros corazones y en nuestra comunión con Dios. Creo que es el momento de llamar a la iglesia, a la oración, al ayuno, a los aposentos, a las vigilias. Creo que es el momento de retornar a lo primero, a lo antiguo, a las sendas antiguas, a la búsqueda de Dios genuina. Y nos envolvemos tanto en la tecnología que nos vamos olvidando poco a poco de lo que realmente es espiritual. Y lo espiritual es lo que realmente cambia. No tratemos de regular a nuestra manera, en nuestra forma, el mover del Espíritu Santo. Podemos caer en el peligro de entibiar ese mover y desalentar a los creyentes. Así que tenemos que tener una mente abierta. Mi conclusión a las preguntas que me haces. Las lenguas espirituales son un don precioso, útil para la edificación personal, para la intercesión, para el empoderamiento. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que los dones no pueden ser forzados, sino deben de ser promovidos a través de la enseñanza bíblica, a través de un ambiente de oración, a través de una rendición genuina al Espíritu Santo, a través de obedecer la palabra, a través de buscar el rostro de Dios. En lugar de depender de lo que vemos o sentimos en el culto, a través de la tecnología, y no estamos peleados con eso, pero debemos buscar con todo nuestro corazón, anhelar los dones espirituales, los mejores dones espirituales para el momento. Si hay una enfermedad, no se necesita el don de lengua, se necesita el don de sanidades. Si hay alguna cuestión de fe, se necesita el don de fe, y así por ejemplo. Y permitir que el Señor se manifieste según su voluntad. Recordemos lo que dice 1 Corintios 14:39. Procurar pues profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Yo los animo, ¿verdad?, a seguir esta regla de 1 Corintios 14:39 en sus iglesias. Y por último, a la amada iglesia, busquemos los mejores dones para la edificación de la iglesia. Que nuestra prioridad sea siempre agradar a Dios, haciendo su voluntad, viviendo en completa dependencia de su Espíritu. Pues esa es la respuesta que te doy, amado. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no lo has hecho, es muy importante. Regálanos un like, es muy importante eso también. Y nos vemos. Bendiciones.